Hola, buenas tardes, Eve. En primer lugar, bueno, enviarte un saludo desde aquí de Sevilla. Concretamente estoy yo, pero estamos en Europa. El canal nuestro es un canal europeo de compañeros de la solidaridad con Cuba. Y para nosotros es de verdad un grato placer saludarte por lo que representa y ha representado durante tantos años, ¿no? Que la defensa y la recuperación de esa memoria que está muchas veces olvidada y bueno y el saber de los detalles y el encontrar también a esas personas que desaparecieron durante la dictadura argentina. Y a mí, en primer lugar, lo que más me gustaría preguntar, Eve, es precisamente un poco que nos narre cómo fue esa parte negra, ¿no? Ese momento negro de la dictadura. O sea, ¿qué ocurrió en Argentina en aquella época para que hubiese prácticamente esa crueldad que se manifestó en el país? Y en pocas palabras, un país que no vio, que no escuchó, que no miró y que dio vuelta la cara. Un país donde la iglesia, la dictadura militar, los políticos, la iglesia con la dictadura militar y con muchos políticos actuaban, perseguían, mataban, torturaban, violaban. Habrían campos de concentración en cualquier lugar. Y ni bien empezó esto, las madres decidimos salir a la calle, porque había muchas organizaciones, pero todas eran en el escritorio. Yo decía, si no nos ven, no existimos. Y Azucena más todavía decía, la plaza, la plaza, la plaza, la plaza. Esther decía, pero para tener una plaza y mantenerla hay que tener otras cosas que la contengan. Y así nos fuimos armando, ¿no? Y salimos a la calle sin saber, desesperadas, enloquecidas por la falta de nuestros hijos. Algunos nos faltan 1, 2, 3, 4, toda la familia, horrible. Pero en un país silencioso, ¿no? Que seguía en actividades, como que no pasaba nada. La iglesia hacía noches heroicas con las juventudes. Nosotros siempre llegábamos a romper todo eso, ¿no? Pero nos costaba disparar, escondernos o que nos llevaran presas también. Fue muy, muy, muy difícil, momentos muy horribles, porque desde el loperreguismo uno veía cómo venía ya el tema pesado, cómo el loperreguismo perseguía. Ya había 500 y pico de desaparecidos en la época de Loperrega y muchos asesinados. Y ya después, cuando vinieron los militares, ya se largó todo porque la iglesia apoyó casi en su totalidad, no siendo los curas del tercer mundo, los demás bendecían cuando tiraban vivos a nuestros hijos al río, cobraban sueldo después de instrucción, había muchos sacerdotes que usaban armas, vos ibas a una cárcel, recibías siempre un cura que tenía un arma al lado. Era una cosa que si uno piensa en lo que ha pasado en España con los curas y todo, sabe cómo es la iglesia, ¿no? Así, facha totalmente. Claro que había otros curas que no conocíamos las madres, que eran los del tercer mundo, que también habían empezado a desaparecer. En Argentina hay 150 curas del tercer mundo desaparecidos. Y bueno, y pasaron cosas muy, muy horribles, muy tremendas, muy trágicas, tanto que al fin del primer año que nos habíamos un poco organizado, sin tener ningún lugar, ninguna casa para reunirnos, nada, toda la calle, en las avenidas, en las plazas, en las confiterías, donde podíamos. Y entonces ahí pasó algo muy horrible, que es que algo muy deseado, que era una solicitada con los nombres de los desaparecidos, y inmediatamente el secuestro, desaparición, tortura y muerte de las 3 mejores compañeras que teníamos. Ante un país que no dijo una palabra. El secuestro lo hizo la Marina. Se habló nada más que de las monjas francesas. Parecía, y todavía parece, que desaparecieron nada más que las monjas. El país todavía, salvo alguna calle, alguno que habla de ellas, no ha reconocido esta cosa tan espantosa que fue el secuestro de nuestras madres. Y bueno, y por la infiltración de alguien que vino a ver quiénes éramos cada madre. Nosotros le creímos que era un chico joven, que sí. Y de ahí decidimos armarnos en asociación, decidimos
No, pero las van a matar a todas, vos estás loca, son locos, ustedes no hagan eso. Pero sí, tuvimos que fortalecernos y nos empezó a conocer el mundo con el Mundial, que era horrible, era espantoso, nosotros no queríamos que se hiciera, pero se hizo y nos vino muy bien porque los periodistas holandeses vinieron a la plaza y esa foto famosa que recorrió el mundo de las madres pidiendo que nos ayuden, ¿no? Y ahí también vimos que teníamos que salir, empezamos a discutir que había que salir al mundo, contar lo que nos pasaba, porque nadie acá en el país nos escuchaba. Los políticos armaron, sí, la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, pero bueno, no hacían nada, ¿viste? Todo adentro, todo en escritorio. Y cuando empezamos a salir, vimos que había muchas partes del mundo que nos escuchaban y mucho y nos querían mucho. Y las mujeres holandesas fueron las primeras que armaron una comisión de solidaridad con las madres. Y a partir de esas mujeres se armaron 20 grupos de todo el mundo, de toda Europa, Australia y Canadá, menos de Estados Unidos, que es el primer lugar donde fuimos. Pero ya ni bien fuimos la primera vez nos dimos cuenta quiénes eran los de Estados Unidos. Porque al principio uno no sabía. Uno creía que la OEA, que Naciones Unidas, que toda esta cuestión servían para algo, ¿no? Y cuando nos dimos cuenta que no servían para nada, pero también nos damos cuenta que todos los países del mundo, Australia, Canadá, todos armaron grupos de solidaridad, menos en Estados Unidos. Así que bueno, fuimos creciendo, viajando, yendo a lugares que no iba nadie, nos hicimos muy amigas de los sin tierra, empezamos a gestar, tener otras cosas, nos compraron las holandesas la primer casa de las madres, nunca fue oficina, siempre vivimos juntas, eso es lo que no sabe el mundo. Desde ese momento que tuvimos la casa, desde 1980, las madres vivimos juntas todo el día, solo la noche vamos para la casa. Después estamos todo el día juntas en la casa de las madres, por eso no es la oficina, es la casa de las madres. Ahí vivimos, ahí gestamos, ahí discutimos, ahí hacemos. Bueno, y tenemos una radio, una universidad, que la universidad nos la quitó Macri, la hizo pelota, y ahora la recuperamos y la estamos haciendo como queremos nosotros. Estamos muy contentas porque vamos a tener editorial. Tenemos una radio que también va a pasar a la universidad. Tenemos un lugar que nos dieron en la Exesma, que nosotros le pusimos Encuentro Cultural Nuestros Hijos, ECUNIS, es una sigla. Hicimos un lugar hermosísimo. No hablamos ni de campos de concentración, ni de las salas de tortura, ni nada. Dimos vuelta a la cosa. Nosotros dijimos, donde hubo muerte hay que poner vida. Entonces fuimos la primera vez y era horrible lo que uno sentía cuando entraba a ese lugar. Entonces las madres tuvimos la idea de que antes de empezar a arreglarlo había que llamar a la población y a la juventud. Y me reuní con una mujer que sabía mucho de hacer escenografías teatrales y le pregunté cómo se representaba la vida, con qué podíamos representar, con qué la haces en un escenario. Soles y flores, me dijo. Entonces citamos a la población a que viniera con pintura, con pinceles, que tapara todas las paredes, las puertas, todo con soles y flores. Solo eso. Y que íbamos a terminar con un recital. Se armó un lío, los organismos que no, que acá hay muertos, que van a cantar, que están locas, que las madres, como siempre, no quieren, no nos importó nada, no va a venir nadie, la gente tiene miedo. Una cantidad de personas. Era muy impresionante ver llegar, porque uno cuando entra a ese lugar, cuando vos entras en ese lugar, te corre frío de verdad. No hay nada en sí, todo en sí. El aire que se respira, el techo, las paredes, todo te dice algo. Y ver toda esa juventud y esas personas mayores también, con pincel pintando, con lo que, como sabían, soles y flores. Y un grupo grande de chicos trajo soles y flores con un palo y las clavó en la tierra afuera, todo alrededor del edificio. Y después cantamos y fue una cosa impresionante, impresionante. Por eso es la parte que tenemos la madre de arte.
se llenó de arte, es un teatro enorme, caben como 300 personas, se dan clases de todo tipo, de música, de escritura, hay lugares para niños muy lindos, muy bien preparados. Así que primero lo dirigía Teresa Parodi, después quedó su hija, ahora eso también va a pasar a la universidad. La universidad también tiene su salón de actos, tenemos una biblioteca enorme, el archivo más grande de toda Sudamérica tenemos en cuanto a los represores y a los reprimidos, ¿no? Y bueno, y ahora estamos trabajando en volver a darle vida a la universidad. Tuvimos revistas, diarios, boletines, de todo. Hemos hecho de todo. Hemos ido a la guerra del Golfo, hemos ido a Yugoslavia a acompañar a las mujeres al puente cuando bombardeaban, hemos ido muchas veces a Brasil, somos muy amigos de la gente sin tierra, hemos viajado y hemos aprendido. España la recorrimos de punta a punta, Italia lo mismo, se formaron grupos en todos lados, nos dieron miles de premios y de cosas que para las madres que son muy valiosas, y eso hizo que se armara como una especie de museo. Vino una museóloga un día y me dijo, pero esto tenés que tenerlo cuidado, mirá lo que tenés acá. Tenemos cantidad, tenemos como 10 vitrinas llenas de cosas hermosísimas, cosa que costó bastante trabajo hacerle entender a algunas madres que lo que le daban no eran cosas personales, sino que eran para todas, y que había que tenerlas en algún lugar. Y un hombre que hace muchos recitales acá en la Argentina, Greenback, muy conocido, un día me dijo, vos guardá todo, esto que te dan, porque esto es una maravilla. Vos ahora tenés una vitrinita chiquita, pero guardalo. Y él me enseñó por qué había que guardarlo. Así que fue una gran discusión con muchas madres, otras entendieron rápido. Así que tenemos vitrinas hermosísimas, paredes, no da más, de cuadros, de pinturas, de regalos, de cosas. Es una maravilla lo que tenemos. Eso también va a pasar a la universidad. Todo, la universidad va a tener todo. Radio, lo que es todo el arte de Lecuni, la biblioteca que tiene miles de libros, el archivo también va a pasar, la radio, como te dije, y vamos a tener ahora también un editorial, que también necesitamos editar libros, así que, y siempre saliendo y hablando, estoy muy preocupada con lo que pasa en Palestina, que parece que los únicos terroristas son los palestinos y los israelíes que matan a gente como si fueran moscas y ellos no son. Contienen un tipo, Netanyahu, que es lo más criminal que existe. Un tipo que legalizó la tortura, no puedo creer yo. Y los diarios, cómo repiten y repiten, y vos ves la televisión, no se puede ver. Los periódicos ni te cuento. Salvo alguno que otro que se anima a defender a los palestinos, los demás hacen creer que verdaderamente jamás son. Muy poquito lo que dice. Muy poquitos son lo que dice realmente lo que pasa en el mundo. Eve, yo te quería preguntar, porque muchas personas que van a ver el programa nuestro no saben qué magnitud tuvo realmente la represión argentina. Yo no sé si está cuantificado el número de desaparecidos que hubo en Argentina. ¿Hay alguna cifra, algún número así más o menos? Los desaparecidos, nosotros habíamos hecho más o menos un número de unos 30.000 desaparecidos. Pero una vez habló Videla y dijo, podíamos hablar de 50.000 o más, para que él lo diga, pero uno si no tiene cómo es muy difícil. Claro. Pero la cantidad es horrible, pero después hay 15.000 fusilados en las calles, eso sí está lo tenemos registrado. Hubo 9.500 presos políticos en la dictadura y 2 millones en el exilio, que también es un martirio el exilio para mucha gente. Entonces, eso fue el tremendo saldo. Todavía hay juicios. Las madres hace mucho que dejamos de hacer los juicios, porque las madres socializamos la maternidad, no hablamos de nuestros propios hijos y hijas, en el pañuelo no llevamos sus nombres, las fotos no llevan sus nombres, porque hay miles y miles que sus padres, sus familias no denunciaron lo que les pasaba. Hay muchos compañeros que por H o por B no se denunció. Entonces las madres decidimos socializar la maternidad, no cobrar ninguna reparación económica, ni pensión, ni nada, porque no hay plata para pagar lo que nos hicieron. Y claro, los yanquis inventaron una reparación económica muy bien preparada, $265.000 por cada desaparecido, o sea que te convertías en millonaria pero sin hijos. Y además una pensión.
y además cadáveres. O sea, todo lo que es lucha individual. Un cadáver, una pensión, una reparación económica, quédese en su casa. Sí. Nosotros rechazamos todo eso y cuando no tenemos plata hacemos comida para 300 personas, 400 personas. Hacemos rifas, hacemos... Y después muchos nos ayudaron cuando viajamos, muchos proyectos de compañeros europeos que nos han ayudado a lo que hemos hecho, ¿no? Tenemos 2 edificios grandes donde vivimos las madres, tenemos librerías, en fin, hemos armado algo serio y así con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, pero con mucha dignidad, vamos a decir, ¿no? En relación a... Vendernos al opositor. El enemigo es enemigo. A Macri ni la hora, nada. Del día que entró, nosotros dijimos, es un asesino. Todos me dijeron de todo, cómo le vas a decir al presidente que entró. Dije, mira, esos tipos son peor que la dictadura, ya van a ver lo que nos va a pasar. Nosotros ocupamos la plaza, no lo dejamos pasar por la plaza Macri ni de ida ni de vuelta para ir a tomar el mando. La plaza es del pueblo, no podía ser de él. Así que nos quedamos toda la noche hasta el otro día, hasta que terminó todo, ocupando la plaza para que él no pudiera pasar por ahí. Pues ya sabíamos quién era. Claro. Desde que acabó la dictadura, Eve, realmente se han experimentado, ha habido un intento real y serio por parte de los gobiernos posteriores para conocer y reconocer también lo que fue esa dictadura. ¿Ha habido algo, digamos, algún paso positivo a nivel general de esto? No. Alfonsín llegó con muchas ínfulas, mucha propaganda, y nosotros ya lo conocíamos porque él había hecho un decreto antes de asumir como presidente, que todo aquel que por 6 años no fue visto estaba muerto. Madre mía de mi alma, digo, ¿quién le contó a él eso? Ya entramos mal con él. Y después nos persiguió muchísimo. En la época de Alfonsín nos persiguieron, nos querían sacar de la plaza, bueno, pasó de todo. Los únicos que realmente, el único que se ocupó de las madres fueron Néstor y Cristina, pero más, el que dio el paso inicial fue Néstor, porque Néstor cuando asumió dijo que nosotros éramos sus madres y que nuestros hijos eran sus compañeros. Y para nosotros fue el premio más grande que nunca nos dio nadie. Porque asumir un presidente que nuestros hijos revolucionarios sean sus compañeros es muy fuerte. Y después Cristina siguió en el mismo camino. Y la verdad que hemos hecho mucho trabajo con ellos, nos hicimos kirchneristas las madres, porque la verdad valió la pena. Y también porque en esta cosa de que nosotros primero habíamos dicho que Menem, Duhalde y Kirchner, los 3 que se presentaban para candidatos, eran la misma mierda, que no había que votar. Y cuando ganó Néstor, mi mamá me dice, parece que es buena persona. Vos que sos tan apurada, tenle un poco de paciencia, hija mía. Mi mamá, que era viejita, parecía que de política no sabía nada, pero le había caído bien Néstor. Y un día hablando con Fidel me dijo, es un diamante ese hombre, ¿ve? Así que hay que cuidarlo. Bueno, para mí era palabra santa, Fidel, así que imagínate. Y entonces le fuimos a pedir perdón o disculpas porque nos habíamos equivocado. Le pedimos una entrevista, le dijimos, doctor, queremos hablar con usted, queremos que esté la prensa adelante. Fuimos todas las madres, le dijimos, las madres nos equivocamos, creíamos que usted era lo mismo que todos, y no es, y le queremos pedir disculpas. Así que nada, nos hicimos propios amigos y compañeros y nos ayudaron un montón, la verdad. Tuvimos unos proyectos juntos muy buenos. Seguimos siendo de Cristina, muy, muy cerca de Cristina. Ustedes también estuvieron en Cuba, ¿no? Yo recuerdo que estuvo en un 1 de mayo, justo después de haber estado aquí en Sevilla. Recuerdo que estuvo después en un 1 de mayo. ¿Cómo fue, cómo la actitud más o menos ahí en Cuba hacia las madres? Te voy a contar primero cómo me pasó. Como a las 2 de la mañana me llaman por teléfono. Hola, digo yo. Hola, te habla Fidel. ¿Cómo? Sí, Fidel de Cuba. Tienes que venir, te invito para acá. Así, sin anestesia. Ah, bueno, le cuelgo. Y empiezo a llamar a todos. Miren qué me pasó. Fidel me invitó y después digo, no, alguien que me cargó.
No, qué estúpida, cómo le colgué, no, cómo me van a invitar, cómo hablé. Ya para esto había alborotado a todas las madres, a todo el mundo que me conocía, porque que Fidel me invitara para hablar el 1 de mayo parecía como el sueño del pibe. Y como a las 4, a las 5, a las 6 de la mañana, no me acuerdo, me volvió a llamar y me dijo, ya están los pasajes. Así como hacía él, queríamos morir. Fue una hermosura. Porque además el cariño con que él te trata, ¿no? Eso no tiene precio. Porque él me decía, ahora vamos a marchar, vas a ver. Tú mira al lado mío y fíjate que miran los periodistas que están en el carro, en un camión grande, ¿no? Esos periodistas están preocupados qué marca de Champion uso. Pero yo anoche me quedé toda la noche y le saqué la marca, así que son Champions sin marca. Ya la picardía. Yo, Sí, esas cosas así tan tiernas, tan caseras, el semejante hombre tan brillante, te dan la pauta de lo que significaba, de lo que él era, sí. ¿no? Desde lo más chiquito a lo más grande. Ujú. Es, digo, porque sigue siendo un ejemplo. Cierto. Le quería preguntar ya por último, así, para terminar un poco la entrevista, si ustedes las madres no se sienten cansadas después de tantos años de lucha, después de esa lucha tan continua y tan difícil, y después de las condiciones, porque nosotros hemos sido testigos aquí, pues, cuando ustedes vinieron, que antes se lo comentaba también, que ni siquiera hacéis, visitáis la ciudad, no queréis hacer turismo, sino que llegáis y todo es trabajar, trabajar, trabajar para dar a conocer la situación, en este caso de los desaparecidos. En el Sí, caso porque yo había visto mucho turismo y derechos humanos, y ya eso, yo decía que eso, nuestros hijos no pueden servir para eso. Y entonces las madres decidimos que, bueno, que había que conocer personas y no países, y es como cansarse de respirar. De cansar de respirar te morís. Yo voy a cumplir 93 años y hay madres que tienen 95 y 96. No tenemos madres más jóvenes. Así que me toca hacer todo el trabajo grande ahora que tuve que aprender a manejar estos bichos a esta edad. Ahora me van a tener una computadora más complicada, parece, para que salga mejor. Y decidí convertir mi cocina en la plaza y en la casa de las madres. Me quedó un cachito así de mesa para comer y todo lo demás es papeles y cosas y escribo y leo y pregunto y hago entrevistas para todas partes del mundo y me pasan cosas muy graciosas. El 17 de octubre pasado, el año pasado, hacían un acto los peronistas que están en Australia y me hicieron hablar a mí en un acto por el peronismo en Australia. Muy, muy gracioso las cosas que nos pasan. Así que no, para mí es la única vida que concibo es esta, hacer cosas por nuestros hijos a los que les prometimos que nunca los íbamos a abandonar. Ellos nos dijeron, mira mamá, mientras haya alguien que levante nuestras banderas no vamos a morir. Y es lo que nos interesa y por lo que peleamos, para que toda la juventud entienda que la política no es un cargo político, sino es una manera de vivir, una manera de defender la patria, una manera de defender a los que menos tienen, y pasa por ahí la política, ¿no? Y eso lo aprendimos de Fidel, del Che, de Chávez, de Néstor, de nuestros hijos que yo tuve la suerte de compartir muchas cosas con ellos, y eso uno aprende y aprende y aprende, y de chiquititos te van dando las pautas de las cosas que no hay que hacer, que uno las toma como naturales, ¿no? Un día mi hijo mayor me vino a pedir cosas porque había que cambiar unos chicos de casa y dije, sí, anda, digo, mira, en el fondo está todo lavado, planchado. Eso. No, mamá, eso hacen los ricos, dan lo que les sobra. Dame cosas que te duela darme, ¿cómo vas a ver? Eso es lo que te sobra, ¿no? Y vos te da como una cachetada en la cabeza, en el corazón, tienes razón. Y ellos te enseñan con cosas simples. Un día me pasé en una cola en una panadería, el más chico me dice, ¿cómo venís tan pronto? No, digo, como yo la conozco a la ñata, entré por atrás. Mamá, qué vergüenza. Y la gente se quedó esperando en la cola. Y para mí había sido una cosa totalmente normal. Y parece que no, pero esas cosas tan chiquitas hacen las más grandes después. Así que nada, uno trata de... Hablo mucho con los jóvenes, muchísimo. Ahora después que estoy con vos tengo una charla con jóvenes. No es que vos no seas joven, ¿eh? Pero, bueno,
no te ofendas. No, no. Sí, me gusta mucho hablar con los jóvenes y plantearles sobre todo que la política no es un cargo político y que la política es una manera de vivir, ¿no? Porque si no, parece que la política es un rato y la política es de que te levantás hasta que te acostás. Pues Eve, yo te quiero agradecer tu amabilidad y tu ejemplo que has dado siempre y que siempre nos has demostrado cada vez que hemos coincidido, cada vez que hemos tenido oportunidad de hablar contigo. Ojalá que pronto nos pudiéramos ver de nuevo, Bueno, porque cuando quieras o llamarme sea, o si fue un vienes, placer para nosotros tener el encuentro personal contigo y conocer cómo las madres, o sea, el concepto de la vida que tienen las madres, ¿no? Y la capacidad y la conciencia revolucionaria que siempre habéis mantenido y planteado, ¿no? Yo te agradezco muchísimo que nos hayas facilitado esta entrevista. bueno, un Sí, abrazo grande a los cubanos, si lo van a escuchar. Amo ese sí. pueblo que enseña tanto. Mira con las vacunas, las cosas que hacen los cubanos son una locura, con ese Fidel que uno lo ama todos los días y con toda la gente en España que nos ayudó, que nos abrió sus puertas, que nos dio sus casas. Tantas veces que fui a Sevilla